Los Ángeles, 4 de noviembre de 2023. Atendido lo dispuesto en los artículos 339, 340 y 343 del Código Procesal Penal, este tribunal, ponderando las pruebas rendidas en el curso de la audiencia, con arreglo a las normas contenidas en los artículos 295 y 297 del cuerpo legal citado, ha arribado a las siguientes conclusiones. Primero, que con el mérito de las pruebas rendidas por el Ministerio Público, consistentes principalmente en la declaración de los testigos Mario Antonio Poblete Bascuñán, Ulises Humberto Contreras Guajardo, Vicente Quintana Ollarse, Marcos Borges Ovalle, Wanda Neira Venegas, Clara Macarena Araneda Neida, Claudio Calderón Torres, Christopher Velázquez Salas, de los peritos Alejandro Bello Aravena, Jesús Valentín González Guerrero, Claudio César Balaguer Magaña, además de la prueba documental, archivos de videos, comunicaciones telefónicas, fijaciones fotográficas debidamente incorporadas, permite a estos jueces llegar a la convicción, más allá de toda duda razonable, que se logró acreditar el núcleo central de los hechos de la acusación. Segundo, que en opinión de este tribunal, aquellos hechos se encuadran en los tipos penales de incendio, previsto y sancionado en el artículo 477, número 1 del Código Penal, en grado de consumado, respecto del camión marca Mercedes-Benz, modelo Actros 336, color blanco, placa patente FWVI 18 y en grado de tentado respecto del camión marca Mercedes, modelo Actros 336, color blanco, placa patente FYLX 30. Y homicidio previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, en grado de frustrado, respecto de las víctimas Ulises Contreras Guajardo y Vicente Quintana Ollarse. Respecto del delito de incendio consumado, se ha acreditado que la acción del fuego se produjo de manera intencional por terceros utilizando un líquido acelerante. Y en cuanto al delito de incendio en grado de tentativa, fue demostrado que terceros dieron principio a la ejecución del delito por hechos directos al haber arrojado líquido combustible dentro de la cabina del camión, no logrando concretar su designio delictivo al lograr huir su conductor del lugar antes de que se iniciara la combustión. En cuanto al tipo penal de homicidio frustrado, se acreditó que a ambas víctimas, conductores de los camiones individualizados, se les efectuó un disparo con arma de fuego a corta distancia dirigido directamente hacia el lugar donde se encontraban situados los conductores al interior de la cabina de los camiones, lo que se estableció con la trayectoria de los proyectiles balísticos descrita por el perito balístico en juicio, antecedentes de los que se desprenden el dolo directo de matar. Tercero, que la participación de los acusados Esteban Ignacio Enríquez Riquelme, Ernesto Lincoln Yaitul Pessoa, Ricardo Esteban Delgado Reinao y Roberto Nicolás Villota Alcamán lo fue en calidad de coautores por haber intervenido conjuntamente en los hechos de un modo inmediato y directo acorde a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Respecto de Eduardo Mauricio Cornejo Vidal, se determinó que su participación lo fue en calidad de cómplice, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal, por haber cooperado en la ejecución de la conducta desplegada por los autores en los delitos de incendio descritos. En cuanto a la participación, se estableció que los acusados Esteban Ignacio Enríquez Riquelme, Ernesto Lincoln Yaitul Pessoa, Ricardo Esteban Delgado Reinao y Roberto Nicolás Villota forman parte de la Coordinadora Arauco Mayeco CAM, una organización dedicada a la reivindicación o recuperación territorial por medios violentos. Esta pertenencia se determinó teniendo en consideración una serie de indicios, entre ellos que los números telefónicos de 4 de los acusados se encontraban dentro de la agenda telefónica de un conocido individuo que perteneció a dicha organización, Pablo Marchán Gutiérrez, respecto de quien se incautó su teléfono celular al momento de producirse su fallecimiento en un procedimiento policial. En particular, los contactos relativos a un sujeto apodado como Queso, quien se determinó era Esteban Enríquez, Nicopsi, quien era Roberto Villota, Nanifle, que correspondía a Ernesto Yaitul, y Peñiflaco, que correspondía a Eduardo Cornejo.
Que a lo anterior ha de agregarse las declaraciones de los testigos policiales, al dar a conocer cómo, por medio de investigaciones posteriores a los hechos de esta causa, en que se produjeron escuchas telefónicas, se logró vincular a los acusados con la misma organización, así como también a José Luis Marilao Matus. Por otro lado, conforme a la prueba testimonial, fue acreditado que dentro de las diligencias que se desarrollaron el mismo día de la ocurrencia de los hechos, se pudo determinar que José Marilao Matus y Esteban Enríquez Riquelme se trasladaban en un vehículo azul, marca Kia, modelo Río, de propiedad de Ernesto Yaitul Pessoa, quienes se mostraron nerviosos durante un control vehicular ocurrido con posterioridad a los hechos, señalando al personal policial que estaban ahí por trabajo, determinándose más tarde que el mismo vehículo estuvo en las cabañas La Isla del sector Salto del Laja, desde donde se recogió evidencia documental, un boleto de micro y una boleta de ferretería de la comuna de Chiguayante, que permitió reconstituir el viaje que hizo Ricardo Delgado Reinado desde Concepción hasta Los Ángeles y ubicarlo luego en las cabañas La Isla. Asimismo, una vez ocurrida la detención de Delgado Reinado, se estableció que dentro de su teléfono celular se encontraron fotografías en que se apreciaba la realización de corte de caminos mediante tala de árboles por personas encapuchadas. Una persona encapuchada que el testigo Velázquez indica que comparte características físicas con Ricardo Delgado Reinado, así como también la fotografía de un fusil de guerra que resulta coincidente con un arma que se incautó desde el sitio del suceso donde se produjo la muerte de Pablo Marchán, lo que también reafirma su pertenencia a la organización antes mencionada. Por su parte, conforme a la declaración del testigo Calderón Torres, el acusado Roberto Villou Talcamán se desplazó desde el sector Labranza de la comuna de Temuco en dirección a la ciudad de Los Ángeles, y el día 7 de septiembre de 2021 se conecta a la celda que da cobertura a las cabañas La Isla, que correspondía a la misma utilizada por Ernesto Yaitul Pessoa, por compartir compañía telefónica. Luego permaneció en Los Molinos con interacciones similares a Yaitul Pessoa que los aproximan al sitio del suceso, y fue la única vez que el teléfono de Villou Talcamán interactuó con esa frecuencia y con esa celda en el periodo investigado. Así también, por hechos posteriores, declaró Valladares, que se determinó a raíz de un control vehicular efectuado el 7 de febrero de 2022, donde se detuvo a Enríquez Riquelme por porte de arma, y en una sala contigua por no portar su documentación se encontraba Roberto Villou Talcamán. Previo a la detención se habían incautado 2 cajas de jugo de 200 ml, marca Watts, las que, conforme a la pericia realizada por la perito química Chile Vallejos Leal, señaló que se individualizaron como jugo Watts 1 y jugo Watts 2, que resultaron coincidentes con el perfil genético de la colilla 7, levantada en la cabaña La Isla, y la colilla 3, levantada en el mismo lugar respectivamente, los que a su vez eran los sujetos NN4 y NN5, que solo pueden pertenecer a las personas ya indicadas. En cuanto a Eduardo Cornejo Vidal, este fue quien realizó el contacto con la propietaria de las cabañas La Isla para conseguir alojamiento en dicho lugar para los acusados de este juicio, diciendo a las encargadas del recinto que se trataba de familiares, lo que resultó desvirtuado. Además, realizó una transferencia a la propietaria luego de solicitarse un día más de alojamiento, a lo que se debe unir que, conforme a lo declarado por Clana Araneda Neira, el sujeto que pagó en dinero efectivo el día en que llegaron, conforme al reconocimiento fotográfico efectuado, correspondía a Ernesto Yaitul Pessoa. Asimismo, y utilizando el mismo medio, identificó a Esteban Enríquez Riquelme como otro de los sujetos que llegaron al lugar. Además, Eduardo Cornejo, en su declaración, ubica a Ernesto Yaitul en las cabañas La Isla y reconoce al momento de ser detenido que los autores del atentado incendiario podrían haber sido las personas a quienes les había conseguido la cabaña, y que él mismo relaciona pertenecían a la CAM, puesto que eran personas conocidas de Ciudad Edo y la mayoría de las personas que se juntaban con él pertenecían a dicha organización. Por otro lado, Eduardo Cornejo se encontraba también situado en el lugar de los hechos en momentos previos, lo que se determinó no solo por el geotráfico, sino que también por la coincidencia de las fotografías de aquel con las de Delgado Reinado, que daban cuenta que ambos, en una diferencia de 15 minutos, se encontraban en Salto Chico del río Laja el día 8 de septiembre de 2021.
lo que permite inferir que prestaba ayuda en la concreción del ilícito, cuestión que también se manifiesta, pues quien realizó el contacto con la propietaria de la cabaña en la isla para conseguir alojamiento en dicho lugar para los acusados, señalando que eran familiares. Ahora bien, por medio de la misma investigación de hechos posteriores, fue posible determinar el modus operandi, el que coincidía con lo arrojado por las celdas telefónicas que daba cuenta de un movimiento previo de los acusados, cuya coautoría se ha determinado en el sitio del suceso para luego, durante la realización del acto delictual, apreciarse un silencio en sus comunicaciones, la que retornan momentos más tarde para luego dispersarse hacia las llamadas zonas de habitualidad de cada uno de ellos. Por último, el Ministerio Público y la parte querellante también acreditó que en un nuevo atentado incendiario ocurrido recientemente en la comuna de Quilleco, se dejó un lienzo en que reivindicaba la libertad de los acusados en este juicio como miembros de la coordinadora Arauco Mayeco. Que si las cosas, considerando su pertenencia a una organización que ha declarado públicamente que su objetivo es la recuperación territorial y que ha denominado públicamente estos ataques incendiarios a camiones forestales como actos de sabotaje, que se trató de un acto cuidadosamente preparado para no dejar evidencias, que cada uno se trasladó hacia las cabañas La Isla desde lugares lejanos de las regiones del Biobío y de la Araucanía sin motivo aparente, que Cornejo faltó a la verdad acerca de quiénes eran las personas ocupantes de la cabaña, diciendo que eran familiares, que José Marilao Matus y Esteban Enríquez Riquelme, al ser controlados, dijeron que andaban por trabajo y que de las escuchas telefónicas y fotografías obtenidas del celular de Ricardo Delgado Reinao dan cuenta de su vinculación con actividades de recuperación de tierras de tierra, de embosamiento y utilización de armas de fuego en el corte de caminos. Y por sobre todo que el día de los hechos sus señales de celulares fueron captadas por la celda correspondiente al sitio del suceso, conforme a las compañías telefónicas que prestaban servicio a cada uno de los acusados, no pudiendo ser una distinta, cuyas transmisiones cesaron al momento en que ocurría el atentado. Sumado que se fueron del lugar sin dar aviso una vez perpetrados los delitos. Todo lo cual constituye, entre otros, una serie de indicios que en su conjunto permiten presumir fundadamente que los acusados Esteban Ignacio Enríquez Riquelme, Ernesto Lincoln Yaitul Pessoa, Ricardo Esteban Delgado Reinao y Roberto Nicolás Villota, actuando concertada y coordinadamente, cometieron los hechos que se le atribuyeron en la acusación a título de coautores en los delitos de incendio en grados de consumado y tentado y 2 homicidios frustrados, y en el caso de Eduardo Mauricio Cornejo Vidal, a título de complicidad solo en los delitos de incendio en grados de consumado y tentado, que en consecuencia se declara que se condena a los acusados Esteban Ignacio Enríquez Riquelme, Ernesto Yaitul Pessoa, Ricardo Delgado Reinao, Roberto Villota Alcamán, en calidad de coautores del delito de incendio, prescrito y sancionado en el artículo 477, número 1, en calidad de consumado, respecto del vehículo camión marca Mercedes, placa patente FWVY18. Que se condena al acusado Eduardo Mauricio Cornejo Vidal en calidad de cómplice en el delito de incendio en grado de desarrollo consumado, descrito y sancionado en el artículo 477, número 1, en calidad respecto del vehículo tipo camión, marca Mercedes-Benz, modelo Actros 336, placa patente FWVY18. Que se condena a los acusados Esteban Ignacio Enríquez Riquelme, Ernesto Yaitul Pessoa, Ricardo Delgado Reinao y Roberto Villota Alcamán en calidad de coautores del delito de incendio prescrito y sancionado en el artículo 477, número 1 del Código Penal en calidad de tentado respecto del vehículo tipo camión, marca Mercedes-Benz, modelo Actros, placa patente FYLX30. Que se condena al acusado Eduardo Mauricio Cornejo Vidal en calidad de cómplice del delito de incendio, prescrito y sancionado en el artículo 477, número 1
del Código Penal en calidad de tentado respecto del vehículo tipo camión marca Mercedes-Benz, modelo Actros, placa patente FYLX30. Que se condena a los acusados Esteban Ignacio Enríquez Riquelme, Ernesto Yaitul Pessoa, Ricardo Delgado Reinado, Roberto Guillou Talcamán, en calidad de coautores del delito de homicidio prescrito y sancionado en el artículo 391, número 2, en calidad de frustrado respecto de la víctima Ulises Contreras Guajardo. Que se condena a los acusados Esteban Ignacio Enríquez Riquelme, Ernesto Yaitul Pessoa, Ricardo Delgado Reinao, Roberto Guillou Alcamán, en calidad de coautores del delito de homicidio prescrito y sancionado en el artículo 391, número 2, en calidad de frustrado respecto de la víctima Vicente Quintana Ollarse. La sentencia definitiva será redactada por la magistrada Constanza Naranjo Alé, y su comunicación se llevará a efecto en la audiencia el día jueves 16 de noviembre del 2023 a las 13 horas, quedando los intervinientes notificados en este acto de la presente resolución. RUC 21-141-665, -1, RIT 56-2023. Decisión pronunciada por la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, integrada por los jueces titulares Marisol Panes Viveros, quien presidió la audiencia, Cristian José Baeza y Constanza Naranjo Alé. Remítase entonces copia a los correos electrónicos registrados por los intervinientes respecto del acta de deliberación. Entonces, atendido el tenor de la decisión que se ha adoptado por este tribunal, se dará inicio a la audiencia prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, que tiene por objeto recibir prueba o que los intervinientes hagan alegaciones que digan relación con circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible y factores relevantes para la determinación de la pena y su cumplimiento. Sería esta defensa ahorita un receso al menos 5 minutos para poder ordenar algunas ideas, poder conversar con los acusados. ¿Sí? O si desea 10 minutos, 10 minutos. ¿Cómo se pide? ¿Tiene Gracias. en esta Sí. etapa? Sí, magistrado, muchas gracias. Dentro de los antecedentes de la acusación se había reconocido como circunstancias modificatorias de responsabilidad penal la siguiente. Respecto a atenuantes de responsabilidad penal, se esgrimió la irreprochable conducta anterior de todos los condenados, para lo cual se va a hacer llegar al tribunal, mediante la rendición de la prueba misma, los extractos de filiación y antecedentes de los condenados, los cuales no registran anotaciones frontoriales de ningún tipo, estimando entonces en ese sentido concurrente la atenuante antes esgrimida, haciendo presente que solicitamos se pondere en la decisión final o en la sentencia definitiva las agravantes propias del hecho punible, que también se esgrimieron, la premeditación conocida en el caso de los delitos de homicidio y el lugar de ocurrencia de los hechos por constituir de noche y en despoblado. En razón de aquellas modificatorias esgrimidas, la atenuante y la agravante, efectuando las compensaciones racionales de cada una de ellas, las penas que en definitiva vamos a solicitar son las siguientes: por las condenas por homicidio frustrado, las sendas penas de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, las accesorias legales que correspondan y las costas de la causa por cada uno de los homicidios frustrados, en el caso de los condenados por dichos ilícitos, como en calidad de autores, y en el caso de los incendios, encontrándose un incendio en carácter de frustrado y el otro en carácter de tentado, estimando que es más beneficiosa la aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal, considerando la acción como un solo delito aumentado en 1 grado. Vamos a solicitar entonces la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, las accesorias legales respectivas, las multas que se contemplan para este tipo de ilícito, en calidad de autores ejecutores de dichas infracciones penales. Respecto de estos condenados por estos delitos, dados los montos de la pena, no es posible acceder a alguna pena sustitutiva de la ley 18.216,
Por lo tanto, solicitamos que el cumplimiento efectivo el cumplimiento de aquellas penas sea con carácter de efectivo, sirviendo de abono los periodos privativos de libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva, que están señalados en el considerando séptimo de la autoapertura que se hizo llegar al tribunal. No tenemos ningún tipo de observación a dichos periodos de privación de libertad de estos condenados para los efectos del cómputo y el abono respectivo. En relación al condenado Cornejo Vidal, a él se le condena en calidad de cómplice de 2 delitos, un delito de incendio consumado y el otro tentado. Y en ese aspecto también solicitando la irreprochable conducta anterior y la agravante esgrimida, vamos a solicitar la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo a su respecto. En el caso de que se arriben antecedentes que hagan aconsejable la pena con pena sustitutiva de la 18.216 y que se rinda prueba al respecto por parte de la defensa, no nos opondríamos a la concesión de algún tipo de pena sustitutiva en esa circunstancia. Este imputado no ha estado privado de libertad más allá de su control de detención. También está señalado en el considerando séptimo de la autoapertura su periodo privativo de libertad, que es 1 día, y posteriormente ha estado sujeto a medidas cautelares diversas a privaciones de libertad para efectos de los cómputos. Eso sería, señoría, las peticiones en cuanto a pena, la atenuante y irreprochable conducta anterior, la solicitud de la declaración de las agravantes en la sentencia definitiva, las formas de cumplimiento de cada uno de ellos y los abonos respectivos que se solicitan tenerlos en consideración. Respecto del acusado, don Eduardo Cornejo, pena en concreto. 5 años de presidio menor en su grado máximo, señoría. Téngase presente. ¿Algo más que señalar? Nada más, señoría. La parte querellante. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, considerando que la delegación presidencial del Biobío se adherió a la acusación, en la misma acusación se solicitan las penas que ha indicado el señor fiscal acá respecto de los delitos de homicidio en calidad de frustrado de 5 años y 1 día cada uno, 5 años y 1 día respecto a los delitos de incendio en calidad de consumado y otro en calidad de atentado. Es que nosotros vamos a adherir a esa petición en los mismos términos, su señoría, en cuanto a las agravantes que aquí proceden, la del artículo 12 número 5 y 12 número 12, considerando obviamente, como lo ha establecido incluso en el veredicto dictado por el tribunal, es que aquí ocurre una planificación con el objeto de cometer estos delitos, en los cuales hay utilización de armas de fuego, y que esto, como también quedará, entendemos, plasmado en el fallo dictado por su señoría. Esto ocurre en un lugar despoblado, ubicado a 16 kilómetros de la ruta U15, su señoría, razón por la cual, considerando que se darían estos presupuestos de la agravante y por economía procesal, hacemos propio todos los argumentos dados en cuanto al cumplimiento, a la solicitud de cumplimiento de estas sentencias que se dictarán por parte de su señoría. Gracias. Don Rodrigo Román. Gracias, señora presidenta. Bueno, frente a esta decisión transitoria, ¿verdad?, del comunicado del veredicto, vamos a solicitar que al momento de la determinación de pena y conforme a las reglas de determinación de pena se establezca la siguiente. Repito, respecto a las reglas de determinación de pena, más allá de los hechos periféricos que no dicen relación con el enjuiciamiento de cualquier justiciable. Entiende esta defensa que desde luego no concurren las agravantes del 11 número 5 y del 12 número 5 y el 12 número 12. La premeditación conocida, comprar astucia, fraude y disfraz, efectivamente debió haberlo probado el Ministerio Público. Toda esta caricatura que se ha hecho de la pertenencia de mis representados a un determinado movimiento y que supuestamente serían sospechosos de la comisión de varios delitos de los procesos de recuperación territorial y otros, según lo que se pudo leer de esta decisión transitoria comunicada por su señoría, no dan cuenta en ningún caso, no hay ni una sola prueba a llegar en el juicio, más allá de toda la retórica que se ha utilizado y la intención clara de condenar una condena política a mis representados por su adscripción a la coordinadora Comayeco. No se configura en ningún caso la agravante del número 5 del artículo 12. Menos aún, no queda claro de qué forma se podría configurar el número 12, el 12. Porque fue en la noche, por el sector despoblado. La verdad que es cuando el Ministerio Público,
y especialmente y entusiastamente el representante del gobierno de Boric quieren darle más penalidades a las conductas, tratan de inventar argumentos que no tienen, no guardan relación con la realidad, no guardan relación con lo que se probó en este juicio tampoco. No concurren las circunstancias agravantes, entiende esta defensa, razón por la cual la pena pretendida por ambos acusadores es en exceso ilegal. Y ya nos vamos a referir a la propuesta nuestra respecto del quantum. Respecto al supuesto delito de homicidio que se habría cometido, esta defensa entiende que desde luego mi representado, y no por gracia del Ministerio Público, así es la ley, ¿no? Aunque no lo reconozca, gozan de la irreprochable conducta anterior, son favorecidos por la minorante del 11 número 6, repito, más allá de la gracia que tenga el Ministerio Público y el gobierno de Boris de querer reconocerlo. O sea, sería el colmo que no lo hicieran. La verdad, repito, sería el colmo que no lo hicieran. Hay una circunstancia objetiva del 11.6. Y en ese caso, por aplicación del artículo 68 bis, teniendo en consideración la inexistencia de circunstancia agravante, y por aplicación del 68 bis, siendo una sola atenuante, solicito que se tenga como muy calificada, en cuyo caso autoriza al legislador procesal penal, en esa hipótesis, a la rebaja en grado del delito, razón por la cual, respecto de los delitos de homicidio, vamos a solicitar se impongan las penas de 541 días para cada uno de los homicidios frustrados. Luego, con el mismo fundamento de aplicación del 68 bis, como que la atenuante como muy calificada, respecto del delito de incendio, ustedes han señalado en esta decisión transitoria de que aparentemente se podría configurar el 477 número 1. La verdad que no sé cómo su señoría podría haber llegado a dicha conclusión, toda vez que no se llegó ninguna prueba que diga relación con la cuantía del objeto incendiado. Y es una cuestión del ABC básica del derecho penal, y por eso el legislador penal, sabiamente, en un delito que tiene, es mucho más viejo que todos nosotros, estableció en su momento que la cuantía determina la pena. Y aquí, no sé por qué razón, voy a esperar ansioso la sentencia del 16, ustedes tendrán que justificar de qué forma estaríamos dentro del rango de la cuantía del número 1. Esta defensa entiende que no hay ninguna posibilidad de aquello. Otro tanto motivo de reproche y de impugnación que desde luego, señoría, usted sabrá que vamos a hacer uso. En ese caso no puedo referirme a un delito inexistente del 477 número 1 porque esta defensa entiende que estamos en la hipótesis del cuando más del 477 número 3. Y eso a propósito porque una de las tantas falencias del persecutor en este caso es que actuó sobreconfiado sabiendo aparentemente que era una condena, no presentó ninguna prueba y en particular para acreditar la cuantía del objeto incendiado. Ustedes dicen que 477 es el número 1, no hay, esta defensa no puede comprender aquello, razón por la cual vamos a solicitar que se haga aplicación estricto del derecho penal y que las penas que se impongan sean de conformidad a las del 477 número 3, en cuyo caso, por aplicación del 68 bis también, vamos a solicitar la pena respecto del supuesto delito de incendio consumado, la pena de 61 días, y respecto del frustrado, la pena de 41 días. Perdón, del incendio tentado, la pena de 21 días por aplicación de las mismas normas, las rebajas, ¿verdad?, a propósito del grado de desarrollo o el grado de ejecución del delito. En síntesis, magistrado, solicitamos respecto a los delitos de... O sea, primero que no se tengan en consideración las circunstancias agravantes del 12 número 5 y número 12, por cuanto no se rindió prueba alguna, ni tanto en la etapa del juicio, menos ahora en esta audiencia del 343, y encontrándonos entonces en la hipótesis de la circunstancia, una sola circunstancia atenuante, la que solicitamos se tenga muy calificada al tenor del 68 bis y se impongan las penas ya propuestas, esto es las 2 penas de 3 años y día, que por aplicación del artículo 74 resulta más beneficioso para los intereses de mis representados. Y en lo que dice relación con el delito de incendio, ya lo dije, 61 días por el incendio consumado y 21 días por el incendio tentado. Solicitamos asimismo, señoría, se le exima el pago de las costas a mi representado. Hago presente, señoría, que en los próximos minutos, terminando la audiencia, a propósito de lo sorpresivo que resulta la decisión del tribunal, acompañaremos asimismo haciendo informes sociales y antropológicos. No, ahora, ¿Ah? este es el momento. Lo puede incorporar ahora, si desea, o va a prestar declaración. No. ¿No? Puede incorporarlo.
Se presenta también que en esta audiencia también se pueden discutir las formas de cumplimiento de las penas, ¿ya? Sí. Entonces, por eso puede, en este momento, hacer todas las alegaciones e incorporar la prueba. Perfecto, señor, nos vamos a prescindir de los informes que anuncié, vamos a quedarnos con la alegación que ya se señaló y teniendo en consideración que por aplicación de la norma más favorable, el prorreo, ¿verdad?, no creemos que debiera aplicarse el 351, debe aplicarse el 74 del Código Penal, en cuyo caso, respecto a los delitos por separados de el supuesto delito de homicidio frustrado, las penas de 3 años y 1 día nos ponen en la hipótesis y en la posibilidad de cumplimiento alternativo sobre la base de la libertad vigilada intensiva respecto a aquellos delitos. Y respecto de los otros delitos, los delitos de incendio, considerando el tiempo efectivamente privado de libertad, mi representado, debiera tenérseles por cumplido por el máximo tiempo que ya se han mantenido en prisión preventiva, esto es casi 14 meses, en cuyo caso, haciendo la proyección y el cálculo respecto a los delitos de incendio, tanto del consumado y el supuestamente tentado, deberá dárseles por cumplida la pena y el saldo, lo que dice relación con los delitos de homicidio, que se le otorgue la posibilidad del cumplimiento alternativo conforme al artículo 15 de la ley 18/16, esto es la libertad vigilada intensiva. Véngase presente. Entonces no se va a incorporar ningún antecedente, Un segundo, ministro. ¿sí? ¿Tenemos tiempo? Sí. Diría, respecto respecto de mi defendido, diría respecto del acusado transitoriamente condenado Ernesto Yaitul, vamos a incorporar un informe social tiene lectura resumida, Concepción del 15 de noviembre del año 2022, Luisa Gutiérrez Vivero, asistente social, viene a informar respecto a la situación social de don Ernesto Lincoyal Yaitul Pessoa. Se individualiza al solicitante, fecha de nacimiento el 17 de abril del año 96, 26 años. Se señala su grupo familiar, que está compuesto por su compañera, doña Javiera Plaza, su hijo Amaru León Bravo Plaza, su segundo hijo Lemón Coyam Yaitul Plaza y su tercera hija Villaleufu Yaitul Plaza de casi 3 años de vida a la sazón, la tercera pequeña. El presente informe efectuado solicitud del abogado defensor quien habla para ser presentado en la causa 5458, que era el RIT del Tribunal de Juzgado de Garantía de Los Ángeles. Se señala la metodología que se habría utilizado para ello, una entrevista semiestructurada y la aplicación de distintos instrumentos, entre los cuales está el genograma familiar, ecomapa, visita domiciliaria. Se refiere también a la historia familiar y situación actual. Ernesto proviene de una familia biparental, es el segundo de 4 hijos, su madre y padre son trabajadores sociales y al momento de nacer vivía en la ciudad de Purén. De origen mapuche, por el lado paterno, su infancia transcurre en la ciudad de Angol y luego en la ciudad de Cañete. A temprana edad vivió la persecución de su padre a través de diversas detenciones y allanamientos en los distintos lugares en que se le quedaban con familia.
a temprana edad también, asimismo, se involucra en el proceso político de recuperación de identidad cultural y territorial mapuche junto al resto de su familia, situación que le permitió, y al igual que su hermano, estar expuesto a experiencias altamente traumáticas. Se señala que en el año 2014 ingresa a la carrera de Derecho y luego se cambia a la carrera de Sociología, vinculándose al movimiento estudiantil en Mapuche. En este contexto vuelve a ser detenido, ahora en la vía pública de Los Ángeles, momento que estaba junto a un compañero del hogar Pehuenche. Permaneció 4 meses en prisión preventiva, en cárcel de Monchel, y luego en acto misionero en casa de su abuela materna en Concepción. Posteriormente resulta absuelto. En el año 2017 vuelve a ser detenido de manera violenta cuando iba a bordo de una micro, siendo víctima o objeto del montaje de la operación Huracán, permaneciendo en la cárcel nuevamente un mes, el perjuicio después de haber sido sobreseído. En ese mismo año inicia una relación amorosa con Javiera, que es su actual compañera, su actual pareja, y de ahí en adelante, señala el informe, habrían nacido los hijos de descendencia común ya señalados. Se señala que tiene una red primaria, secundaria y terciaria. En primer lugar, su familiar y amistad cercana. La red secundaria se refiere a su participación comunitaria en organismos como Iglesia, Centro Madre, y otro, lo que no se detecta, señala la informante. Se refiere a los antecedentes de vivienda, a los antecedentes educacionales, de salud, económico y la situación actual. Se refiere en las conclusiones, señala que es una familia biparental con 3 hijos de origen mapuche por la línea paterna de Ernesto, radicado en una comunidad mapuche, viviendo de acuerdo a su cultura y cosmovisión. Debido a la atención de Ernesto, Javiera queda con la responsabilidad exclusiva de crianza y cuidar a sus hijos, transformándose en una familia monoparental de manera temporal. Familia con nivel de estrés psicosocial importante y ausencia del padre, quien se encuentra en prisión preventiva en recinto penal. La separación abrupta del padre es un factor de estrés emocional, tanto para Javiera como para los hijos, los cuales se encuentran en la etapa del ciclo vital que requiere ser resguardada y protegida. Ernesto cumple legalmente con su rol de padre, siendo una figura muy importante en la crianza de su hijo. Ernesto cumple el rol de proveedor, siendo el único sustento económico de la familia. La sugerencia, entonces, que frente al evento sea el informe de una condena, estaba pensado esto tanto en la etapa de cautelar, que era recomendable, sugerible, según el informante, una medida cautelar en el medio, el cumplimiento del medio libre, y en el evento de condena, refiere el informe, es recomendable, y a propósito del quantum de la pena también, un cumplimiento alternativo de condena que no signifique la cárcel, teniendo en consideración que en esta ya ha permanecido esta vez por 1 año y 2 meses. Ese es el informe, magistrado, respecto de... Por incorporado. De Ernesto. Un minuto, por favor, magistrado. Mira, esa es la prueba que va a producir esta defensa respecto al estadio que nos encontramos por del 10343. Téngase presente. Señoría, por esta vez va a hablar primero mi colega José Fainardi respecto a don Esteban Enríquez Riquelme. Gracias, magistrada. En cuanto a el debate de determinación de pena respecto de mi representado Esteban Riquelme, voy a hacer las siguientes alegaciones tratando de ser lo más clara y ordenada posible. En primer lugar, vamos a cuestionar la existencia de las circunstancias agravantes que han sido esgrimidas por el Ministerio Público. Esto es la del artículo 12, número 5, respecto únicamente de los ilícitos contra las personas, ya que así lo establece el artículo 12, número 5, tal cual el principio de legalidad.
En ese sentido, en primer lugar, debemos hacer presente que la doctrina ha indicado que cuando concurre esta circunstancia agravante en el ilícito de homicidio, como se trata de este caso, califica el homicidio, cuestión que no fue acusado en esos términos en cuanto a la calificación jurídica por parte del Ministerio Público. ¿Por qué cree esta defensa que no calificó el homicidio? Porque evidentemente no existen elementos fácticos que permitan probar la existencia de una premeditación conocida, es decir, una reunión de personas, ¿cierto?, que se premunen de una idea y mantienen en un lapso de tiempo la idea de consumar o desarrollar un ilícito. Tampoco se ha probado el ánimo frío, como se señala por la doctrina respecto de uno de los elementos de concurrencia de esta premeditación. Por lo tanto, entendemos que de los elementos que se establece una premeditación conocida, no concurre ninguno de ellos en este juicio, por lo tanto debería desecharse esa circunstancia agravante. Luego, respecto de la circunstancia agravante del artículo 12, número 12 del Código Penal, en el entendido que aquí se habría cometido de noche o despoblado, lo cierto es, su señoría, que no basta solamente cometer un ilícito de noche o en un lugar despoblado así en términos abstractos o genéricos, sino que debe estarse al caso particular. Entendemos que la circunstancia de efectuar en este caso particular de día o de noche no infiere mayormente en la decisión que se arriba. Por lo tanto, tampoco como defensa entendemos de que podría concurrir esta circunstancia agravante de responsabilidad penal. Así las cosas, además, vamos a solicitar se reconozca la circunstancia atenuante del artículo 11, número 6 de mi representado, esto es la irreprochable conducta anterior, entendiendo que además asimismo lo ha reconocido el persecutor y el representante del gobierno de Boric. Es un antecedente o un elemento objetivo. Además, vamos a solicitar de todas formas también que se reconozca la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal, en atención a que, si bien es cierto, mi representado ha guardado silencio en todo este proceso, lo cual es su derecho, también se tiene que hacer presente, sus señorías, que se arribó también a esta decisión en base a elementos de prueba que se obtuvieron mediante muestras genéticas o ADN, que son pruebas que restringen derechos fundamentales de las personas. Efectivamente, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles fue quien autorizó esta comparación genética, ¿cierto?, entre que se habría producido, por ejemplo, respecto de mi representado cuando fue detenido en otras circunstancias y se obtuvo material genético de su persona en relación a una caja de jugo Watts, como también en las colillas de cigarros que pertenecían a la cabaña, lo cual nosotros no cuestionamos en esa oportunidad ni en ninguna etapa del proceso. Tampoco hubo una oposición o alguna solicitud de nulidad de esta solicitud por parte de la defensa. Por lo tanto, entendemos que sí existe una colaboración en el esclarecimiento de los hechos al el ente persecutor poder obtener este material genético de mi representado sin oposición o sin solicitudes de nulidad respecto de la misma cuando afectan derechos o garantías fundamentales. Por lo tanto, vamos a solicitar que en principio se reconozcan las dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal que es esgrimido, esto es el 11 número 6 y el 11 número 9. En subsidio vamos a solicitar, si es que no se reconoce el artículo, la circunstancia atenuante del artículo 11 número 9, que se califique como, que se califique la circunstancia del artículo 11 número 6 de acuerdo a lo que dispone el artículo 68 bis del Código Penal. Así las cosas, su señoría, entendiendo a juicio de esta defensa, como lo ha alegado, que existen dos circunstancias atenuantes, ninguna agravante, vamos a solicitar que se rebaje en 2 grados, de acuerdo a lo que dispone el artículo 68 del Código Penal, respecto de los ilícitos de homicidio frustrado. Estábamos en el rango de presidio mayor en su grado mínimo, en atención al grado imperfecto de desarrollo frustrado, solicitando rebaja en 2 grados por artículo 68, esto es la existencia de 2 circunstancias atenuantes, ninguna agravante permite rebajar hasta en 3 grados la pena a contar del mínimo, nosotros vamos a solicitar 2.
Por lo tanto, quedaríamos en el rango de pena de presidio menor en su grado mínimo y solicitamos el mínimo de 541 días de pena respecto de los ilícitos de homicidio frustrado. Serían 2 penas de 541 días. Luego, magistrado, haciéndome parte de las alegaciones de mi colega Román, en el entendido que tampoco esta defensa entiende cómo se arribó a la convicción, más allá de duda razonable, de que se trataría los ilícitos de incendio estarían calificados dentro del artículo 477, número 1 del Código Penal, en entendido de que no se ha aprobado en este juicio de ninguna manera el avalúo de los daños que ocasionaron estos incendios. La única prueba que tuvimos en el juicio es la declaración del dueño de estas maquinarias y ningún otro antecedente documental en base a ello. Entendemos que la declaración de solo de los testigos no es suficiente para poder acreditar la cuantía del mismo. Por lo tanto, nosotros entendemos que habiéndose acreditado el daño, pero no el avalúo, deberíamos encontrarnos dentro del artículo 477, número 3 del Código Penal. Lo que nos hace arribar, de acuerdo a la existencia de las 2 circunstancias modificatorias atenuantes que he solicitado y ninguna agravante, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo por el delito de incendio consumado, según lo que dispone la normativa del 477, número 3 del Código Penal, y la pena de 21 días de prisión en su grado medio por el ilícito de incendio en grave desarrollo tentado. Así las cosas, su señoría, tomando en consideración además que es más beneficioso respecto de los ilícitos de incendio, la aplicación del artículo 74 del Código Penal por sobre el del 351 del Código Procesal Penal, vamos a solicitar que se haga una sumatoria material, ¿cierto?, de todas las penas. Entendemos que con la solicitud que hemos hecho, vamos además en subsidio, en el caso de que no se reconozca el artículo 11 número 9 y sí se reconozca la calificación del 11 número 6 en atención al artículo 68 bis del Código Penal, se reduzca en 1 grado la pena por los ilícitos de homicidio, siendo condenado mi representado entonces a 3 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo por cada uno de los ilícitos. En el caso de que se acoja la solicitud principal de esta defensa, de existencia de 2 atenuantes, ninguna agravante, entendemos que los cómputos de penas, 2 penas de 541 días por cada uno de los ilícitos de homicidio frustrado, 1 pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo por el ilícito de incendio del 477 número 3 en grado consumado y 1 pena de 21 días de prisión en su grado medio por el ilícito de incendio tentado del artículo 477 número 3 del Código Penal. La sumatoria de todas estas permite a mi representado acceder a una pena sustitutiva de las privativas de libertad de la ley 18.216, esto es la libertad vigilada intensiva. En ese sentido, vamos a incorporar un informe social y un informe antropológico respecto de mi representado que darían cuenta de la concurrencia de los elementos subjetivos de esta pena de libertad vigilada intensiva, entendiendo que además obviamente concurren los elementos objetivos de la misma. Vamos a hacer una lectura extractada, si su señoría me lo permite, o de caso contrario procedo. En primer lugar, contamos con un informe pericial social de fecha 15 de noviembre del año 2022, emitido por la trabajadora social Priscila Sousa Smart, cédula de identidad 17.327.434-3, quien informa acerca de la situación sociofamiliar y económica de don Esteban Ignacio Enríquez Riquelme. Voy a hacer una lectura extractada en base a los elementos, a la conclusión de este informe.
que indica conclusiones y opinión profesional. Considerando los antecedentes recogidos en la actual evaluación, se concluye lo siguiente. Don Esteban Ignacio Enríquez Riquelme, adulto joven de 23 años de edad, trabajador independiente, campesino y agricultor, con formación técnico profesional en construcciones metálicas y electricidad. En la actualidad conforma grupo familiar con su pareja Valeria Paz Barra Becerra, de 33 años de edad, y su hijo de 6 años de edad. Según estructura, corresponde a un hogar biparental reconstituido. En cuanto al ingreso económico familiar, este está dado por el ingreso mensual de su pareja, quien se desempeña como profesora de historia, y además la pensión de alimentos de su hijo, generando un ingreso promedio de 1.055.000 pesos, que indica el registro social de hogares que de la adulta corresponde entre el 70 y 80% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica. En cuanto a también los gastos del grupo familiar, se aprecia que tienen gastos que dicen relación con arriendo, alimentación, cuota de auto, cuota de magíster de doña Valeria, y se evidencia un alto incremento en gastos básicos debido a la privación de libertad del evaluado, gastando alrededor de 120.000 pesos en transporte hacia el penal, entendiendo que además están privados de libertad, en particular mi representado, en un recinto penitenciario alejado de su domicilio, vulnerando así el arraigo social. En cuanto a la situación habitacional, el grupo familiar vive en calidad de arrendatarios, ubicado en una vivienda del sector Los Álamos. El inmueble corresponde a una construcción de madera con piso flotante en buen estado de conservación, con el espacio y enseres apropiados. En cuanto a la formación educacional de mi representado, cuenta con formación técnico-profesional en estructuras metálicas y electricidad, aprendiendo a cultivar y a realizar labores propias del campo. También en cuanto a la trayectoria laboral, comienza a ejercer sus primeras experiencias laborales en el área de especialización que he indicado, iniciando viajes a Santiago de trabajo, mostrando alta capacidad de autonomía e independencia a temprana edad. Todo ello hace entender, su señoría, que es más beneficioso la aplicación de medidas cautelares, o en este caso de una pena en libertad por sobre una privativa de libertad, cumpliendo así con el rol del Estado de reinsertar o resocializar a las personas que han sido condenadas a algún tipo de pena. Priscila Sousa Smart, trabajadora social y licenciada en Trabajo Social en la Universidad Tecnológica Metropolitana, RUT número 17-327-434-3. Por incorporado. Magistrada, además vamos a solicitar se reconozca en la sentencia todo el tiempo que ha permanecido mi representado sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. Esto desde el 30 de agosto del año 2022 a la fecha. Si es que se accede a las penas solicitadas por la defensa, 31 de agosto, mejor dicho, magistrado, corrijo la fecha de detención. 31 de agosto del 2022 fueron detenidos, puestos a prisión preventiva el día siguiente y se han mantenido en la misma de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. Que se consideren estos como abonos, o si se accede a las penas que han sido solicitadas por esta defensa, se les tenga por cumplidas las penas del delito de incendio, tanto el delito tentado y el delito consumado. Eso sería todo, magistrado. Abogado Victoria. Señoría, voy a hablar respecto del acusado don Ricardo Delgado Reinao. En este sentido, ¿cierto? La solicitud va a decir relación con que no se tomen en consideración ninguna de las circunstancias agravantes. Esto en primer lugar, y en cuanto a la circunstancia indicada en el 12 número 5, ¿cierto? Premeditación conocida. Entendemos, al igual que lo que señala mi colega, que en realidad lo que ocurre, y se ha señalado, ¿cierto?, tanto en doctrina como jurisprudencia, que dicha agravante lo que hace es calificar el homicidio, lo cual no ocurrió en este caso. En este sentido, no debe ser considerada, además de eso, su señoría, de los propios hechos, de la propia prueba que se ha vertido durante este proceso, podríamos ver que si eventualmente mis representados habría cometido dicho ilícito, lo cierto es que no podría haber sido con dicha circunstancia agravante.
Tampoco se rindió prueba por parte ni del Ministerio Público ni del creyente que permitan entender que se ha cometido con la agravante de premeditación conocida en particular respecto del delito de homicidio frustrado. En segundo término, respecto de la agravante establecida en el 12 número 12 del Código Penal, que se haya cometido el delito en un sector despoblado o de noche, lo cierto, su señoría, es que esto debe estarse, cierto, a cada caso en particular. Acá entendemos que el haber estado de noche o el haber sido en un despoblado no habría incidido tampoco en que dichos hechos hubiesen sucedido. Es más, esto podría conducirnos incluso al absurdo de entender que cada vez entonces que se comete un delito de noche o que cada vez que se comete un delito en despoblado o en una zona rural, entonces el Ministerio Público tendría que solicitar o los jueces aplicar, cierto, dicha agravante. Entendemos que en este caso no debe ocurrir. Por otra parte, su señoría, respecto también de la atenuante indicada en el 11 número 6, ¿cierto? El propio Ministerio Público la ha reconocido, ha incorporado también los extractos de filiación de todos los acusados. Por otra parte, también voy a solicitar se tenga en consideración la atenuante establecida en el 11 número 9, particularmente teniendo presente que justamente acá no solamente se realizan diligencias de recolección de material genético que constituyen, cierto, una grave perturbación a garantías fundamentales de parte respecto de mi representado. Así, cierto, se recoge dicho material sin su consentimiento, cierto, en base a una resolución judicial, y tampoco existió alguna oposición respecto de esta defensa, tampoco se mencionó en juicio respecto de esta circunstancia, así como también lo relativo a las escuchas telefónicas que latamente pudimos apreciar acá en este proceso. En subsidio, su señoría, al igual como lo señaló mi colega, voy a solicitar, cierto, la calificación de la atenuante del 11 número 6, conforme al artículo 68 bis. Primero, respecto, cierto, de la solicitud principal de esta defensa, entendiendo que existirían dos atenuantes y ninguna agravante, voy a solicitar la rebaja en 2 grados de la pena conforme al artículo 68. Así, respecto de los delitos de homicidio frustrado, ¿cierto? Quedaríamos en una pena de presidio menor en su grado de mínimo. En particular, se solicita la imposición de 541 días. Y luego, respecto de los delitos de incendio, también entendiendo que no se ha vertido prueba relativa al quantum de los daños realizados a los camiones, lo cierto es que no existen, por ejemplo, boletas o facturas que nos dieron cuenta de cuál habría sido el daño efectivo que se habría producido a aquellos. Es que vamos a solicitar también, se aplique en este sentido, el número 3 del artículo 477. Así voy a solicitar la imposición de la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo respecto del delito de incendio consumado y 21 días de prisión en su grado medio respecto del delito de incendio consumado, aplicándose de esta manera también el artículo 74 por sobre el 351, toda vez que él es más favorable a mis representados. Y en el caso de la solicitud subsidiaria, esto es que se tenga en consideración el 11 número 6 como atenuante muy calificada, vamos a solicitar la imposición respecto a los delitos de homicidio frustrado de 3 años y 1 día. En caso, cierto, de encontrarnos o que se acoja la solicitud de esta defensa, de la solicitud principal, ¿cierto? Es que vamos a solicitar se aplique también, se sustituya, perdón, la prisión efectiva por la pena de libertad vigilada intensiva, toda vez que mi representado cumple con todos los requisitos establecidos por ley para la aplicación de dicha pena. Así, en este sentido también, además, cierto, del extracto de filiación ya incorporado por parte del Ministerio Público, voy a solicitar también se tenga por incorporado tanto un informe antropológico como un informe social. Respecto del informe social de don Ricardo Delgado Reinao, voy a proceder a su lectura extractada, entiendo, ¿cierto? Como se actualiza. Muchas gracias, su señoría. Informe pericial socioeconómico-cultural realizado el particular por
doña Sara Wincatripay Molina, asistente social, y doña Macarena Alejandra Vargas Garay, antropóloga sociocultural. Doña Sara Wincatripay Molina, RUT número 12.528.200-8, y doña Macarena Alejandra Vargas Garay, RUT número 17.222.114-9, antropóloga con mención sociocultural. Individualización del peritado, nombre Ricardo Esteban Delgado Reinao, fecha de nacimiento 29 de agosto de 1990, lugar de nacimiento Concepción, nacionalidad chileno, edad actual 32 años de edad, cédula de identidad 17 millones. Zona Satramové, domicilio particular, Miquihue sin número, comuna de Tirúa, domicilio actual, cierto centro penitenciario. Me voy a referir en particular a la conclusión señalada en el informe. 6 conclusiones. Considerando los antecedentes expuestos, después de efectuado el análisis de la información documental, el sustento teórico y material recolectado, mediante las técnicas propias del trabajo social, la antropología sociocultural y la metodología científica utilizada, es posible concluir que Ricardo Esteban Delgado Reinao, adulto de 32 años de edad con escolaridad superior completa, trabajador social, proviene de una familia monoparental extendida, con una estructura comunitaria y roles complementarios, cercana afectivamente, que logra comprender la situación psicosocial que lo afecta. La familia está dispuesta a apoyar en el bienestar del referido, lo que favorece un proceso de reinserción social en el medio libre, si fuese condenado, contando con arraigo social, familiar y territorial. Por lo anterior, se solicita, si la situación procesal lo amerita o es posible, que en caso de ser condenado sea beneficiado con la medida alternativa a la privación de libertad, considerando que las características de su entorno sociocultural, familiar y sus características individuales, como queda de manifiesto a lo largo del peritaje, no presenta indicadores de un perfil delictual, ni de permanencia a grupos pares pertenecientes a la contracultura delictiva, de modo que su involucración constituye en una conducta típica y fuera de los parámetros conductuales históricos, lo que hace prever un perfil adecuado para una medida de libertad vigilada que le apoye y promueva sus actuales proyecciones laborales como hijo sostenedor económico de la familia. Es todo en cuanto podemos informar para su conocimiento y consideración. Firma doña Sara Andrea Wincatripay Molina y doña Macarena Alejandra Vargas Garay. Señoría, solicito que se tenga por incorporado dicho informe. Por incorporado. También voy a incorporar informe antropológico, en particular preinforme antecedentes culturales de carácter antropológico, identidad mapuche y roles. Dicho informe realizado por doña Macarena Alejandra Vargas Garay, RUT número 17.222.114-9, antropóloga con mención sociocultural. Datos de los referidos. Nombre. Ernesto Lincoyan Yaitul Pessoa, RUN 19. A la metodología, técnicas e instrumentos utilizados.
Metodología cualitativa complementada con la aplicación de instrumentos cuantitativos estandarizados y validados en un análisis forense del trabajo social que permite arribar a conclusiones a partir de la triangulación de la información recolectada, desde las perspectivas teóricas integradas en su análisis. Además, se ha utilizado el método cualitativo de investigación etnográfica con carácter descriptivo y exploratorio. Técnicas de recolección de información, entrevistas personales etnográficas. Se le aplicó esta herramienta a miembros de la familia de los referidos y aplicada a Machi, también autoridad ancestral del territorio. Observación participante. Toda la información recolectada se complementó con esta herramienta, la cual es propia de la etnografía y sirve para detallar información y o procesos emanados por los individuos y comunidades. Revisión de documentos bibliográficos. Se ha revisado información histórica sobre el territorio mapuche, del cual forman parte los referidos. Antecedentes culturales territoriales. En análisis histórico-cultural del territorio costero al que pertenecen los imputados, el Butalmapu Lafkenche permite detectar una clara continuidad de ocupación mapuche en la zona desde los estudios arqueológicos, la prehistoria y protohistoria del pueblo mapuche alrededor de 2000 años atrás. El complejo cultural Pitrén, el cual tiene una clara continuidad cultural con el actual pueblo mapuche. Los sitios Pitrén encontrados en la zona de estudio son de Tranaquepe y Loncotripay. Esto indicado por Adán Himera, 2011. Por su parte, los sitios del Vergel se ubican en Tranaquepe, Cañete, Tirúa y Huentelolén. Bamondes, paréntesis, Bamondes, 2019. El territorio Lafkenche, en la zona de la Guerra de Arauco, es el contenedor de Grandes Toquis y Huaychafe, Caupolicán, Galvarino, Colo-Colo, Lincoyán, Tucapel, Millalelmu, Leufupillán, etc., quienes se enfrentaron a la invasión española, siendo la zona costera la que sufriría mayores bajas demográficas mapuche, producto de los asesinatos y enfrentamientos con los soldados de la corona. Voy a referirme actualmente a las conclusiones de dicho informe. Conclusiones. Los roles que han asumido desde hace ya varios años cada uno de los referidos invocan un derecho de costumbre, un derecho a ejercer y permanecer ejerciendo sus roles. Estos son de acción diaria, es decir, no solo en ceremonias preestablecidas al año, sino que también la Machi requiere de ayuda en cualquier día del año, incluso de manera inesperada y a cualquier hora. Esto sucede a veces porque hay un enfermo grave o porque el espíritu de la Machi ha descendido de manera abrupta. En ese entonces se solicita a todos sus ayudantes que asistan, ya sean Cona, Curiche, Yancán, Guillatufe, Dungumba, Chife, etc. Todos estos roles forman parte del bagaje cultural del pueblo mapuche. Es aprendido a través de la oralidad y la vivencia. Constituyen, por tanto, patrimonio cultural inmaterial. Artículo 9, paréntesis, convenio 169 OIT, cierra paréntesis. 1. En la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la representación de los delitos cometidos por sus miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Firma doña Macarena Alejandra Vargas Garay, RUT 17.222.114-9, antropóloga, Convención Sociocultural. Señoría, solicito se tenga incorporado dicho informe antropológico. Ya, por incorporado. Una sola precisión, es respecto de su representado nada más, ¿cierto? En particular, este informe dice relación con tanto ambos representados míos como también don Ernesto Yaitul Pessoa, para que se tenga también en consideración. Es lo mismo tema que todos los... Claro, para evitar repetición del informe. Por eso lo hizo mi colega. Ya, es que tienen que quedar, o sea, para efectos de valoración, tienen que indicar si es para todas las defensas. No existe inconveniente porque es más bien desformalizada entonces esta audiencia, así es que téngase presente respecto... Sí, no, me falta su señoría para terminar mis alegaciones. ya. Voy a solicitar también que se tenga por abonado el tiempo que ellos han estado condenados y también respecto del particular se tenga por cumplida respecto del delito de incendio tentado y consumado dicha pena y cierto sabor en el resto respecto de la pena de homicidio frustrado, tanto respecto también de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva como de una eventual también pena efectiva.
A ver, vamos a hacer un receso. Entiendo que uno de los acusados necesita ir a servicios. Ya. 5 minutos. Eh, abogada Victoria Borges, usted concluyó. Sí, sí, su señoría. Tiene la palabra entonces la abogada de don Eduardo Cornejo. Gracias, magistrados. Magistrado, esta defensa desde ya solicitará la aplicación de la acumulación material en virtud del artículo 74 del Código Penal y no, en este caso, del artículo 351, es decir, la aplicación de dos penas por separado. En primer lugar, magistrados, respecto de la pena de partícipe de incendio consumado, entendiendo que partimos de presidio menor en su grado medio, esto es 541 días, y por el segundo delito de partícipe de incendio tentado, esto es partir de una pena de 41 días, solicitamos como petición principal se reconozcan las atenuantes del 11 número 6 y 11 número 9 del Código Penal. Esto es, magistrado, en este consta tracto que nuestro representado tiene irreprochable conducta anterior, así ha sido reconocido incluso en la acusación. Y de 11 número 9 del Código Penal, esto es contribuir en el esclarecimiento de lo esto por la declaración que virtió en juicio nuestro representado. Atendiendo a la regla del artículo 67 del Código Penal y solicitando no se reconozca el agravante del 12 número 12 del Código Penal, esto es porque a criterio de la defensa no es extensivo a su calidad de partícipe y también por lo vertido también en el juicio respecto de la inexistencia de la participación, solicitamos con dos atenuantes y ninguna agravante se pueda rebajar en 1 grado cada uno de los delitos, pidiendo una pena corporal de 61 días por partícipe de incendio consumado y 21 días por el delito de partícipe de incendio tentado. Subsidiariamente, magistrados, en el caso que se reconozca las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal en la forma señalada de la acusación, esto es, la existencia de un agravante del 12 número 12 del Código Penal y la existencia de un atenuante del 11 número 6 del Código Penal, solicitamos se compensen de manera racional, aplicándose de igual manera en el mínimo señalado, esto es 541 días y 41 días respectivamente por cada delito. Respecto de la posibilidad de pena de multa, solicitamos por aplicación del artículo 70 del Código Penal en cuanto es facultativo por el tribunal la rebajada de la pena, esto en virtud de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ya señalada y la situación económica de nuestro representado, que ya verteremos respecto de sus informes sociales y otros antecedentes. En este sentido, solicitamos lo mínimo señalado por la ley, magistrado, esto es 1/3 de unidad tributaria mensual, que se dé por cumplida por el tiempo que estuvo privado de libertad de la causa, que fue del control de detención, donde, según acta del juzgado de garantía, se consta que el imputado Eduardo Cornejo fue detenido el 31 de agosto del 2022 a las 20:45 horas por Policía de Investigaciones hasta el término de dicha audiencia, que se consta fue el 1 de septiembre del 2022 hasta las 22:53 p.m. En ese sentido, habiendo transcurrido más de 12 horas y según lo señala la ley, solicitamos se tenga por cumplido. En el caso que esta alegación respecto de las penas pecuniarias no sea acogida por el tribunal, solicitamos desde ya se pueda aplicar en su mínimo, magistrado. A ver, los tiempos de privación de libertad del señor Cornejo estuvo 1 solo día. Sí, magistrado. ¿No tiene medidas cautelares privativas ni...? No, magistrado. Respecto de las costas, magistrados, solicitamos no sea condenado en costas por haber sido íntegramente defendido por la Defensoría Penal Pública. Respecto al cumplimiento de la pena corporal, ya sea magistrado, se acoja la solicitud principal o subsidiaria de esta defensa respecto de las penas separadas del artículo 74, solicitamos la aplicación del artículo 4 de la ley 18.216, esto es la remisión condicional, por darse a cabalidad dichos efectos, esto es, las penas en su conjunto no superan los 3 años que señala la ley, nuestro representado no tiene anotaciones anteriores, coetáneas, incluso posteriores evidentemente, y por los antecedentes sociales que vamos a vertir. Solicitamos también, magistrado, se puede aplicar el artículo 38 de la ley 18.216, esto es que se omita esta
este registro de los antecedentes señalados en dicha normativa por ser la primera vez que él puede optar una pena sustitutiva. Subsidiariamente, magistrado, en el caso que se acojan las alegaciones del Ministerio Público, esto es de condena a una pena superior a 3 años y 1 día, menor a 5, solicitamos también, se puede aplicar la pena de libertad vigilada intensiva también con aplicación del artículo 38 de la ley 18.216. Para ambas penas, magistrados, vamos en este caso a reproducir los mismos antecedentes sociales. En primer lugar, magistrado, contamos en este caso con un informe social de fecha 9 de febrero del presente año, realizado por el perito trabajador social de la Defensoría Penal Pública, Luciano Jaime Luis Yáñez Yáñez, que respecto de sus conclusiones solicitamos poder leer de manera extractada. ¿Cómo se pide? Gracias, magistrado. Se señala, de la presente informe social se concluye que el imputado se encuentra en la etapa adultez de su desarrollo psicosocial, según ciclo vital individual de Erickson, se encuentra en el estadio degenerativo versus estancamiento, presenta intestable conducta anterior, salvo antecedentes de la presente causa, no presenta contagio criminógeno previo que limite su inserción en el medio social. En relación al arraigo familiar, cuenta con la red de apoyo familiar a nivel de la red extensa, presentando crisis normativas en etapa de conformación de familia, actualmente en etapa de familia con hijos adolescentes, según ciclo vital de Duval. En cuanto al arraigo laboral, presenta inserción laboral independiente con oficios relacionados al área de informática y la docencia, generando ingresos para la satisfacción de sus necesidades y la de su hija. Presenta arraigo social con previsión social en salud vigente, afiliado al sistema AFP según decreto de ley 3500, con nivel educacional técnico superior completo, con capacidades en el área de la informática que permiten su inserción en el medio sociolaboral. Cuenta además con participación social en organizaciones deportivas y conocimiento de redes comunitarias. En opinión profesional, en virtud de lo anterior expuesto y respondiendo al objeto del presente peritaje, se concluye que don Eduardo Mauricio Cornejo Vidal cuenta con recursos personales, familiares, laborales y sociales que le inhibirán de cometer un nuevo delito y permiten acreditar arraigo familiar, social y laboral. Por lo que se sugiere respetuosamente adoptar una medida de menor intensidad que favorezca su reinserción social en el medio libre, permitiendo así la realización de un proyecto de vida acorde a su etapa de desarrollo vital. Además, magistrado, contamos con un certificado de Fondo Nacional de Salud, donde se señala que se encuentra afiliado en el grupo B. Certificados, en este caso, de ejercicio de cursos y capacitación, como certificado Microsoft Office Specialist. Boleta de honorario electrónica, en este caso se establece el número 98, de atención profesional por capacitación limitada, Chacabuco 278H Concepción, donde se establecen honorarios con un total de 329.062 pesos. Credencial y certificación donde se señala que esta persona aprueba exitosamente exámenes que demuestran conocimiento, habilidades en viviendo en línea, red de seguridad, motores de búsqueda, email, internet, impacto en la computación de la sociedad. Un segundo certificado digital de la misma situación. Boleta de honorario número 100, donde se refiere saldo de servicio de relatoría, curso 50837, Excel intermedio y otros, con un total de 317.812 como boleta de honorario. Solicitamos esta documentación se pueda tener como por incorporada, magistrado. Por incorporada. En ese sentido, son las alegaciones de esta defensa, magistrado. Bien. Respecto de toda la prueba que han incorporado, les voy a solicitar que sea remitida al correo electrónico toplosangeles@pejut.cl. Señor fiscal. Gracias, señoría. Voy a ser muy breve. Primeramente, llamar la atención del tribunal acerca de la naturaleza de la audiencia del artículo 343 y de las alegaciones que se pueden hacer en la misma, particularmente en cuanto a certezas jurídicas que ya existen con el veredicto condenatorio. Y esas certezas jurídicas no pueden nuevamente volver a debatirse en una audiencia del artículo 343 que trata en particular de modificatorias ajenas al hecho punible y formas de determinación de la pena. Y en ese aspecto, entonces, no podríamos volver a discutir ni debatir una nueva calificación jurídica de los hechos, en particular en el caso de los incendios,
que el tribunal ya ha hecho convicción en relación a la misma y por lo tanto no podríamos volver a clausurar nuevamente en el sentido de un nuevo debate a una nueva calificación jurídica y a una nueva penalidad de acuerdo a esta nueva calificación jurídica propuesta por las defensas. Por lo tanto, existen certezas jurídicas que ya están dadas por el tribunal, tanto en cuanto a condenas, grados de participación, calificación jurídica y modificatorias propias del hecho punible. Y en cuanto a modificatorias propias del hecho punible, se encuentran las que fueron esgrimidas en la acusación y en el juicio mismo, cuál es la de noche en despoblado y la premeditación conocida. Por lo tanto, el debate entendemos que solo puede referirse a circunstancias o modificatorias ajenas al hecho punible y en particular entonces nos vamos a referir al artículo 11, número 6, respecto a todos los imputados. La Fiscalía la ha reconocido, existe un principio de objetividad, lo cierto es que no es ninguna gracia, como dice la defensa, reconocerla, es una cuestión que cualquier fiscal lo debería reconocer por el principio de objetividad y es un hecho que no existe debate alguno en ese aspecto y lo reconocemos desde ese punto de vista. Respecto de calificar la irreprochable conducta anterior que ha sido planteada por algunas defensas, lo cierto es que no se ha agregado prueba alguna que pudiese determinar al tribunal establecer esta situación excepcional de calificar una irreprochable conducta anterior más allá del extracto de filiación libre de anotaciones productoriales. Nos han traído testigos que pudieran declarar acerca de la destacada personalidad de alguno de los imputados o de las actividades que pudieran desarrollar y quisieran una persona destacada que pudiese calificarse su irreprochable conducta anterior. Y más aún una cuestión de texto que es que no existan otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal para poderla calificar, en el entendido de que aquí sí existen agravantes de responsabilidad penal y por lo tanto no es que esté sola la irreprochable conducta anterior para poder ser calificada y poder entonces rebajarse la pena como lo ha planteado parte de las defensas. Y la segunda atenuante ajena al hecho punible, que sí es pertinente debatir acá, es lo dispuesto en el artículo 11, número 9, que también parte de las defensas lo han esgrimido en sus alegatos. Lo cierto es que nosotros solicitamos que no se les sean reconocidas. Son acusados que no declararon en ninguna parte de la investigación, ni tampoco en el juicio oral, que pudiesen haber ilustrado al tribunal en cuanto a la convicción o a desarrollar un razonamiento intelectual que ayudara a la deliberación o a determinar la verdad procesal a que sus señorías arribaron. En cuanto a la no alegación por medidas intrusivas que se desarrollaron en contra de aquellos, parece también del todo no pertinente acogerla en ese sentido. Las muestras o las tomas de muestras de ADN eran de especies que habían sido abandonadas por los imputados no se sometieron a exámenes de ADN que pudiesen determinar estas pericias, fueron comparaciones hechas en evidencias encontradas en los sitios del suceso y en circunstancias de abandono de estas cajas de jugo. La falta de alegaciones de la defensa en cuanto a nulidades de medidas intrusivas no pueden de ninguna manera establecerse como colaboración sustancial al esclarecimiento de la investigación por no alegar una nulidad de una medida intrusiva decretada judicialmente y por lo tanto entendemos entonces que ninguno de estos acusados está en una situación de poder establecer o reconocerse de cierta manera una colaboración sustancial al esclarecimiento de la investigación. Por lo tanto, solicitamos también entonces que no se acoja tal atenuante ajena al hecho punible y por tanto manteniendo las agravantes ya reconocidas propias del hecho punible y la irreprochable conducta anterior que se ha reconocido por parte de la Fiscalía, es que nos mantenemos en las solicitudes de pena que se plantearon al inicio de esta audiencia, el artículo 343, y de igual manera, dados estos montos de pena, las formas de cumplimiento que también planteamos en nuestro alegato principal. Eso sería, señoría. Gracias. La parte querellante. Gracias a su señoría, igual mismo, muy breve. Respecto a la colaboración sustancial, su señoría, el artículo 11, número 9, respecto de don Esteban Enrique y don Ricardo Delgado, claramente lo que no existió precisamente fue ningún tipo de colaboración. Por el contrario, respecto de todos los imputados, cuando se les solicitó someterse o poder prestar ayuda en este sentido, a través de muestras de ADN o determinación, se opusieron las defensas en tal sentido. Respecto al señor Cornejo, su señoría, el mismo fallo lo indica. El señor Cornejo, exhortado a decir verdad, lo cierto está en que precisamente mintió, faltó a la verdad y por el contrario, quiso con su colaboración querer confundir al tribunal de su señoría.
Respecto al cumplimiento, su señoría, creemos que el cumplimiento debe ser efectivo, atendida a las penalidades que se establecen por los delitos por los cuales se le ha solicitado la acusación, y por lo demás, cuando hemos escuchado estos informes, su señoría, nos extraña esta parte escuchar cuáles son los móviles determinantes de la comisión del delito que exige poder acceder a estas penas sustitutivas, saber cuál es el motivo que lo llevó a cometer el delito, las formas de comisión, y por lo tanto en ese sentido, su señoría, creemos que no se darían tampoco los presupuestos, ni por la pena, ni porque tampoco se da lectura o conocimiento de cuáles son los móviles determinantes en esto. Razón por la cual, su señoría, vamos a estar a las penas solicitadas que ya se han dado alusión en cuanto a la acusación. Muchas gracias. ¿La defensa algo más que agregar o solicitar? Muy brevemente, señoría, sostener la pretensión que ya invocamos al momento de la alegación principal, añadiendo solamente, por si no quedó con toda claridad, el tiempo privado de libertad en esta causa almena, conforme al 348, tiene que ser abonado ya, teniendo por cumplido algunos de los delitos, ya abonándosele a la otra de las condenas, sin perjuicio de los otros abonos que en sede jurisdiccional correspondiente. En el evento que esta resolución transitoria quede firme, invocaremos oportunamente. ¿Demás defensa? ¿Nada que agregar? No, su señoría, esto ya lo ya indicado Bien. en mis alegaciones. Para efectos de precisión, entonces, que tenga el tribunal respecto a los tiempos de privación de libertad, se va a solicitar que se certifique por el jefe de unidad de causa el tiempo de privación de libertad de cada uno de los acusados. Bien, entonces, no existiendo más peticiones, se pone término a la audiencia. Señor, por último, solamente que se ordene el más rápido traslado de mi representado al CP de Biobío para los efectos de que se pueda concretar la visita regular de los días sábados. ¿Cómo se pide? Muy buen día a todos. Gracias, señoría. Buenas tardes.